Yo quiero invitarlos para que me acompañen en el libro de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 25 un versículo, pero también vamos a trabajar una parábola que tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. Mateo 25, versículo 13 dice así: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado Padre Celestial, hemos venido ante ti, Señor, para postrarnos a tus pies. Hemos venido cantando con el corazón que tú eres el Señor. Hemos venido a entregarle todo nuestro ser a ti, mi Dios amado, por lo que tú has hecho en nosotros. Hoy te rogamos, Señor mío, que sea esta palabra ministrándonos a todos, porque somos llamados a edificar ese edificio hermoso, esas piedras vivas, Señor, que conformamos los creyentes en Cristo Jesús. Hoy te rogamos, Señor, que esta palabra corra en el corazón de todos mis hermanos, no solamente para mirar nuestra posición espiritual, sino también para que reargullamos y reafirmemos los corazones que están desviados del camino que tú has trazado. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, ya están sentados. Mis hermanos, para todos nosotros como hijos de Dios y en general para la iglesia es muy notable lo que está sucediendo a nivel mundial. Algunos eventos traen consigo muchas veces una desazón, un desconcierto, mucha incertidumbre. Hay mucho temor en los pueblos de todas las naciones sobre lo que ha de venir a través de las decisiones que los líderes mundiales están tomando y cómo van a afectar a todas las naciones. La escritura que vamos a exponer esta tarde nos trae una advertencia a todos los que buscamos de Dios, para que estemos velando en todo tiempo, como acabamos de leer en este versículo, no solo los domingos, sino en todo el tiempo de nuestra vida. Porque como no sabemos ni el día ni la hora, tenemos que estar listos para el acontecimiento que vamos a relatar en esta parábola de las 10 vírgenes. Y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. La vida cristiana se refiere a una relación personal, eso lo enseñamos mucho acá. Una relación personal y viva con Jesús, donde su palabra se siente que ha caído en tierra buena. Recordemos la parábola del sembrador. Cae como semilla en tierra buena. Y esta parábola es un relato dramático de lo que le sucederá a muchos de los que se dicen cristianos, que asisten a diferentes congregaciones,
que mantienen su Biblia debajo del brazo, pero que no eran verdaderos creyentes, nunca nacieron de nuevo, nunca hubo testimonio de una verdadera regeneración en sus vidas. El llamado que nosotros hacemos es que nosotros venimos a la congregación a mostrar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, pero ese testimonio también tiene que estar en tu lugar de trabajo, en tu vecindario, dentro de tu familia. Sí, asistían a la iglesia y participaban en diferentes ministerios, pero como vamos a ver a través de la palabra, nuestro Señor Jesús nos muestra este grupo de personas que representan a las 5 vírgenes insensatas. Hay algo muy importante para que lo tengamos presente. Las 10 vírgenes se veían iguales, así como nos vemos iguales todos acá. Las 10 vírgenes tenían sus lámparas, se veían iguales. Las 10 profesaban a su Señor Jesús. Las 10 estaban esperando al esposo. Mire todas las similitudes que tenían estas 5 vírgenes. Dios en su gracia nos da oportunidades para buscarle de corazón y para servirle en los diferentes ministerios a través de los dones que cada uno de sus hijos ha recibido. Pero muchos, por pensar en sí mismos, perdemos las oportunidades que Dios nos brinda. Y esas oportunidades, mis hermanos, son limitadas. Y ustedes saben por qué. Porque nuestra vida no es para siempre. La importancia de estar preparados para la venida de nuestro Señor están descritas en Mateo 24 y 25. Yo los invito para que ustedes lean esos 2 capítulos. Ahí hay parábolas, hay 4 parábolas que implican las señales que el Señor Jesús nos está dando a su grey para que estemos atentos y velando en ellas. Señales que prácticamente avisan de su advenimiento y que debemos tener en cuenta. Veíamos en el versículo 1 entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Recordemos que en el capítulo 19, porque aquí ya estamos hablando de una boda, las vírgenes se van a casar con el esposo, que es nuestro Señor Jesús. En el capítulo 19 de Apocalipsis, en las bodas del Cordero, se refleja nuestro matrimonio con nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 7, 8 y 9 de ese capítulo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El apóstol Pablo también trae esa referencia con respecto a las vírgenes. Allá en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2, donde él expresa: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, o sea, los he comprometido con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. La iglesia es representada en la parábola como una virgen que todavía no se ha casado. El esposo no ha llegado. Todas las vírgenes tomaron sus lámparas y todas salieron a recibir al Señor. Aparentemente todas profesaban exactamente lo mismo como les acabo de decir. Esa semejanza que ellas tenían, que se ven iguales exteriormente. Todas llevaban sus lámparas y todas confesaban a su Señor. La diferencia empieza a verse a partir del versículo 2, como lo acabamos de leer. 5 de ellas eran prudentes, pero las otras 5 eran insensatas. Ya en esta relación estamos viendo una grieta muy delicada. Las insensatas, tomando sus lámparas,
no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La palabra prudente significa una persona precavida, una persona que se anticipa a los hechos, calcula antes de actuar de una manera impulsiva. La palabra insensata es todo lo contrario. La palabra en sí significa engañadas o tontas, o lo contrario a prudente, imprudente. Exteriormente sus lámparas prácticamente estaban profesando una fe, una religión, pero no tenían el aceite que representa al Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús nos hace una advertencia a todos en Mateo 7, y es una advertencia demasiado seria. Y aquí la hemos expuesto muchas veces, en el versículo 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire todos los ministerios que estaban en práctica. El hecho de que usted tenga un don para hacer algo para el reino de Dios, no lo califica para entrar a ese reino. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué había allí? Eso de hacedores de maldad, cuando yo estoy haciendo un milagro, cuando estoy ministrando a alguien, predicándole el evangelio. ¿Pecado oculto? ¿O algún interés en especial? El Señor conoce esas cosas. Las 10 vírgenes representan a las personas que profesan ser creyentes, que son cristianas, pero externamente. Pero hay una diferencia interna entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, y es el aceite que representa la salvación. El aceite, mis hermanos, representa la salvación. Cuando el esposo llega, solo 5 vírgenes son salvas. Habían 10 esperando por él. Tenían sus lámparas y se veían iguales, pero solo 5 se salvaron. Decíamos que el aceite también representa la unción del Espíritu Santo. Repasábamos que la unción en el último estudio bíblico, los que tuvieron la oportunidad de estar ahí, hablábamos precisamente de eso. ¿Cómo era la unción? Y se hacía en el Antiguo Testamento ungiendo a la persona con aceite. Era un sello, tal vez simbólico, tal vez literal, pero en el reino de los cielos ya estaba declarado lo que iba a pasar con esa persona. Una unción, mis hermanos, es un llamado de parte de Dios. Y esa unción, si usted de verdad tiene a Cristo en el corazón, usted también tiene ese llamado, usted tiene esa unción y usted está como un instrumento de parte de Dios para el propósito que Él tiene con usted. Mateo 11, 28, versículo 20. Empecemos por ahí. Y porque solo las 5 vírgenes prudentes son salvas, porque tenían el aceite en sus vasijas. Las prudentes son los creyentes genuinos. Las insensatas son los creyentes falsos. Dicen que son cristianas y externamente parecen cristianas, pero carecen de la realidad interna salvadora. Yo no sé si ustedes han notado el gozo de un cristiano cuando alabamos a Dios, cuando hablamos de las cosas de Él. Y yo digo, yo quiero tener eso también. Nos da envidia de la buena. Y nos preguntamos, ¿pero qué me pasa a mí que yo no soy igual? No pretendo ser igual. Pero sí sentir eso. Eso que se siente cuando el fuego del Espíritu Santo llena tu ser. Para entender esto, tenemos que ir a las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 24, versículo 10. Mire lo que dice el Señor.
Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, no es que hayan perdido la salvación, sino que es que nunca la tuvieron. Y en el momento de la persecución, como lo dice la parábola del sembrador, cuando la semilla cayó en pedregales, hubo gozo por haber recibido la palabra, pero no tenían raíz. Y cuando vino la aflicción o cuando vino la persecución, tiraron la toalla, como decimos en el mundo. Abandonaron la fe. Prefirieron abandonar, mostrando que carecían del aceite, carecían de la realidad de la salvación, carecían de una regeneración genuina. Sus vidas no fueron transformadas por el Evangelio. Y están en la iglesia. Sin embargo, el relato de la parábola nos enseña que aún las 5 vírgenes insensatas también estaban esperando la venida del Señor, el esposo, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7:24 Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente. Ya volvemos a ver las mismas palabras acá. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca, mi hermano? Nuestro Señor Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Mire que ya volvemos a ver las mismas palabras de las vírgenes, la prudente y la insensata, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor Jesús sabe lo fácil que es engañarnos a nosotros mismos. Lo fácil que es pensar que somos cristianos de verdad y no es así como lo describe esta parábola de las 10 vírgenes. Por eso comenzaba invitándolos a que ustedes se cuestionen a sí mismos. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Tengo una integridad? ¿Estoy obedeciendo todo lo que el Señor me ha dicho en su palabra? Es que no es que yo vaya a hacer una cosa y la otra no la voy a hacer. Tenemos que hacerlo todo. Todo es completo. Todo viene en el paquete, mi hermano. Quisiera resaltar que nuestro Señor trata de decirnos lo mismo en otras parábolas. Aquí predicamos esas parábolas hace rato. Creo que hay que volverlas a traer. Como la del trigo y la cizaña. Había un momento en que el trigo y la cizaña se parecían. Por eso el Señor dijo: ¿quiere que la arranquemos? Y el Señor dijo: no sea que arrancando la cizaña arranquen también el trigo. Se veían iguales. Y también en ese mismo capítulo, en el Mateo 13, los invito para que lean ese capítulo. También está la parábola de la red de pescar. Mi hermano, ¿qué es una red de pescar? Una iglesia es una red de pescar. Y el Señor sabe que aquí, en esa red, cuando Él se sienta a ver qué sirve y qué no sirve, saca afuera lo que no le sirve y recoge lo que sí le sirve. Y está también la parábola del sembrador. Todo habla exactamente de lo mismo. Es el mismo mensaje que está aquí en la parábola de las 10 vírgenes. Son todas con el mismo tema, donde dice los que sí son, pero también los que no son. El apóstol Juan también nos participa de este mismo sentir en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice este varón. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El esposo se tardó en llegar. Mira lo que dice Mateo 24:48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. En Mateo 25:19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es un recordatorio para la iglesia, que va a pasar mucho tiempo entre la primera venida de Cristo, que ya vino y ya se fue, y la segunda venida, que está por venir. Este es el principal énfasis en la mayoría de las parábolas. El Señor se tardaba. El Señor se tardaba. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirlos. Hermanos, la segunda venida del Señor va a ser un evento visible. No estoy hablando del arrebatamiento. Estoy hablando de la segunda venida. Va a ser visible. Va a ser audible. Va a ser repentina, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51, 52. En un abrir y cerrar de ojos. Y como dice 24:31 en Mateo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Se va a oír la trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y claro, con ese clamor, con ese llamado, inmediatamente todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Creo que aquí hemos hablado de cómo es la boda hebrea. ¿Qué significa esa trompeta que suena al final? Porque dice a la final trompeta. No es la trompeta del Apocalipsis, porque esta trompeta la toca el mismo Señor. Esa trompeta era que cuando había una primera trompeta que se tocaba cuando se proclamaba que había sido sellado un compromiso. Un compromiso donde nadie iba a poner sus ojos sobre esa pareja. Ningún hombre iba a mirar a la mujer comprometida y ninguna mujer iba a mirar al hombre comprometido. Y esto lo vemos mucho porque la responsabilidad del padre de la hija era guardar la santidad y la virginidad de esa hija hasta que el novio ya estuviera preparado, ya estaba desposado, delante de Dios ya había sido comprometida. Eso es una alegoría de lo que es nuestro compromiso como la novia de Cristo. Tenemos que guardarnos hasta que Él venga. No tiene por qué estar pasando por aquí un desespero, pero ¿qué pasa? Que no llega. Todo tiene su tiempo debajo del sol, y más en los tiempos del Señor. Cuando ellas oyeron el clamor de la venida de su Señor, todas se levantaron, todas comenzaron a arreglar sus lámparas, todas se veían iguales y parecían sentir la misma emoción por la venida del esposo. Las 10 se ponen de pie, pero, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En Lucas 12:35 el Señor enseñaba, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, versículo 36, y vosotros sed semejantes, que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Ustedes recuerdan Apocalipsis 3:20? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Me recuerdo un cuadro de esa escena que alguien lo pintó y la gente decía, pero mira, esa puerta le falta la chapa, la cerradura. Y dije, no, a esa puerta no necesita cerradura para abrirla por fuera, porque esa cerradura se abre de adentro. Es uno el que abre la puerta del corazón.
Y a veces nos apercibimos de pequeños detalles por nuestra vida cotidiana. Pero tenemos que entrar a un conocimiento más profundo, más íntimo, más espiritual de lo que el mensaje del Señor nos quiere decir. Él no va a forzarte a ti a abrir tu corazón. Tú tienes que abrir tu corazón. Aquí se ve la diferencia entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Cuando Cristo venga en su segunda venida, esa diferencia que se ve de manera íntegra en la manifestación de la presencia del Espíritu Santo y su fruto en el creyente. Pero también la apatía espiritual de muchos para hacer lo que el Señor Jesús nos enseña. ¿Qué está ocurriendo acá? Desobediencia, mis hermanos. El que escucha mis palabras y las hace es como una casa que está construida sobre la roca. Pero aquel que no obedece, no escucha y no guarda las palabras de nuestro Señor Jesús, ya leímos qué le pasó a esa casa. Verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. No era que las prudentes eran egoístas y no querían compartir su aceite con las insensatas. Simplemente se dieron cuenta que si compartían su aceite, sus lámparas también se apagarían. Aquí hay un recordatorio muy grande para todo creyente. La salvación es personal. Usted no puede orarle al Padre, ay Padre, mire, yo le entrego toda mi santidad, pero el 20% se lo voy a dar a mi hijo para que él también se salve. Eso no va a pasar. Es intransferible. Es como un boleto de avión que está a su nombre. Es como una tarjeta de crédito que está a su nombre. Tú no puedes compartir absolutamente con nadie tu salvación sin importar quién sea. Es personal e intransferible. Y como dijimos al principio, es tu relación personal con Dios la que te dará la convicción real de ser una virgen prudente. Esa convicción está en el sello de la palabra que está aquí. Que cuando usted se despierta, lo primero que piensa, oh Señor, me has dado un día más de vida. Agradecidos porque tenemos algo enfrente de nuestros ojos una vez más, para honrar a Dios, para mostrar lo que Él ha hecho en nosotros, para hablar de las cosas de Él, del reino. Recuerde que somos embajadores de un reino maravilloso. Jesús también nos hace una advertencia en Lucas 11:35. Mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Para los tiempos nuestros, el Señor está esperando que se cumpla el tiempo de los gentiles. Pero en el Antiguo Testamento vimos que el mismo Dios cerró la puerta del arca de Noé. El mismo Dios, no fue Noé el que la cerró. El mismo Dios cerró la puerta del arca. Este es el contexto de un banquete de bodas. Aquel que era invitado a la boda presentaba su invitación a un siervo en la puerta para poder entrar. Allá no podía entrar cualquiera. Y cuando ya todos los invitados estaban adentro, se acostumbraba que el esposo mismo cerraba la puerta del recinto donde se le celebraba la fiesta. Así tocaran la puerta, ya no entraba nadie más. Solo las 5 vírgenes prudentes entraron. ¿Por qué, mis hermanos? La respuesta es sencilla. Estaban preparadas. Y ese es un llamado para nosotros también. Porque no sabemos el día ni la hora. Y porque tampoco sabemos cuál va a ser nuestro tiempo. ¿Y dónde podemos pensar que podrían estar las insensatas a medianoche? Yo me las imagino, porque era medianoche.
buscando quien les proveyera el aceite que necesitaban. La Biblia no nos dice si lograron conseguir ese aceite, pero si así fuera, ya era demasiado tarde para ellas. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, yo pienso que esta es una respuesta muy triste para cualquier creyente. Siempre hablamos de que jugamos al cristianismo. Nuestros hechos tienen que mostrar algo. Nuestro estilo de vida tiene que mostrar algo. Fue la respuesta más triste que cualquiera pueda recibir. No hubo para ellas una segunda oportunidad. Nosotros somos los que pensamos que tenemos oportunidad. Segunda de Timoteo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La realidad en esta parábola es que nunca tuvo un conocimiento íntimo con ellas nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no lo buscaron de corazón. Por eso el Señor dijo: no os conozco. Y es un sentido, una relación íntima, en el sentido de una relación personal que nosotros es lo que les enseñamos en esta congregación. No habrá una nueva oportunidad para el que no se arrepintió genuinamente, ni tampoco para el que muera sin Cristo. Yo recuerdo que ayer cuando fuimos al funeral de nuestra hermana Consuelo, un varón me decía que a él le tocó predicar en un funeral porque el pastor no pudo ir y le encomendaron esa misión. Y resulta que el difunto tenía muy mal testimonio y murió en circunstancias poco santas. Mira que se estaba reventando la cabeza, ¿cómo hablar? Porque a veces cuando estamos en ese estado de sensibilidad por la muerte de un ser querido, a veces cuestionamos o a Dios o preguntamos: ¿de verdad mi hijo está en el cielo, verdad? Ese es el amor de un pariente. ¿Qué tenemos que contestar? Solo Dios lo sabe. Nosotros no somos magos. Y por eso asegúrate de que eres verdaderamente cristiano, pero ya no lo pospongas. Arrepiéntete de verdad, abandonando el pecado que te ata a tu propia perdición. ¿Por qué? Como dice el verso 13 con el que comenzamos: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Para estar preparado, mis hermanos, es necesario haber nacido de nuevo. Juan 3, léaselo. Acercándote a Dios con fe genuina, Él se acercará a ti. Confiando que el sacrificio de Jesús en la cruz te brinda perdón de pecados, salvación de tu alma y vida eterna, haciendo parte de la familia de Dios. Lo que hacemos aquí es un ejercicio. Se supone que somos la familia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. Un rebaño pequeño, pero grande delante de Él, y eso es lo que tratamos de hacer. Segunda de Pedro 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Reíamos que ahorita, y el Señor tarda en venir. No, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya vimos que eso nos está hablando mucho en las congregaciones. Este mensaje es trágico para todo aquel que deja su estado espiritual a la deriva y deja para después ese asunto de dónde pasará la eternidad. Estoy hablando de los que tenemos fe. Hebreos 9:27 está estipulado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Nuestro carácter, nuestras actitudes,
esa forma de comportarnos en la familia y en la sociedad en general. No es posible que seamos luminares ante los demás y las cosas que acabamos de expresar persisten y se convierten en piedra de tropiezo para que las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros no se cumplan. Yo no puedo decir que tengo el fruto del Espíritu Santo, y todos lo saben, ahí está en Gálatas 5, y todavía tengo amargura, tengo enojo, tengo ira, tengo celos, contiendas con las personas, grito, maldigo, y mi mente está llena de pensamientos de maldad. El camino a la santidad no es fácil, pero sin ella no veremos a Dios, como lo dice Hebreos 12:14. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta parábola de las 10 vírgenes es una advertencia aterradora para todo aquel que se profesa como creyente de la fe en Jesús. El estándar de Jesús es muy alto, pero es alcanzable si renunciamos al yo y seguimos las pisadas de nuestro Maestro. Él en varias ocasiones dice: si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Y en ese niégate a ti mismo está el orgullo, que es piedra de tropiezo para que hagamos las cosas como al Señor le agrada. Es mi deseo que Dios hable al corazón de todos los que escuchen el mensaje de Jesús. Y termino con este pasaje de Mateo 12, 46, 47 y 48. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pongámonos de pie, mis hermanos. Poco se predica de esto en las iglesias de hoy. Y a veces la reprimenda de Dios puede traer tristeza. La disciplina, el juicio de Dios en nuestras vidas puede traer tristeza. Pero esa tristeza trae una renovación porque nos reargulle de que debemos corregir el camino. Cada uno de ustedes evalúese delante de Dios. No somos llamados a juzgarnos los unos a los otros. Que porque sí vino, que porque no vino, que le sonó el teléfono y no lo apagó. No. No entremos en esas cosas. Cada uno en la presencia del Señor. Y ese es el llamado que yo quiero hacerles a ustedes. Porque yo quiero que el nombre de cada uno de ustedes esté en la lista. En esa lista. Ayer cantábamos esa canción tan hermosa. Cuando pasen la lista. Que tu nombre esté ahí. Y con gozo voy a responder, aquí estoy. Ese es el llamado para todos nosotros, mis hermanos. El mundo, vamos a salir ahí afuera y encontramos un mundo que nos distrae mucho. Pero como dice el pastor, miremoslo con los ojos del Señor. Entramos al mundo misionero, donde tenemos una misión que cumplir. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Es tu palabra la que hemos expuesto en este tiempo. Hoy te pido, Señor, que podamos reflexionar sobre todo lo que hemos hablado aquí. Hay dolor en nuestro corazón porque vemos, Señor, un testimonio tan escaso de tu luz, de esa presencia tuya en cada uno de esas personas que nos acompañan en nuestro diario vivir, nuestra propia familia, compañeros de trabajo. Hoy te rogamos, Señor mío, que nos dé la fuerza y la fortaleza de hablar con prudencia, pero con amor y firmeza, porque tu palabra es fiel y verdadera y se cumplirá. Hoy, bendito Dios del cielo, te pido que nos lleves con bien a casa y que podamos, Señor, reflexionar en lo que hemos escuchado hoy,
pero que tu bendición y tu favor siempre estén con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.